Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el último tema del curso que se refiere a el panóptico de Foucault o al panopticismo, este capítulo de vigilar y castigar, como un modo de referirnos precisamente a las formas de visibilización que toma el poder y a la importancia que va a tener en este caso la figura de un edificio que sin embargo es mucho más que la figura de un edificio. Entonces, bueno, me voy a tratar de referir al capítulo toda la sesión. La idea es problematizarlo, voy a ir haciendo, si puedo, algún tipo de reflexión, pero bueno, iría más allá de esta sesión grabada y mostrar un poco por qué sería importante esta lectura en este curso que tiene que ver con estética, entendida como los regímenes de visibilidad, recuerden, como aquello que queremos o no hacer accesible a los sentidos de una manera particular, ya sea para exaltar algún tipo de poder, ya sea para exaltar algún tipo de experiencia o ambas, ¿no? Y en este caso, pues vamos a referirnos, como les decía, al fenómeno del panopticismo que estudia Foucault en Vigilar y Castigar, y específicamente vamos a ir haciendo algún tipo de reflexión sobre ello. Bueno, el capítulo, si ustedes lo leyeron, comienza con algo que es muy interesante, que es un reglamento sobre la peste redactado a finales del siglo XVIII y donde básicamente lo que se hace es indicar a las personas qué es lo que tienen que hacer. Entonces, este reglamento que, bueno, viendo las circunstancias en las que estamos en una pandemia y demás, pues no deja de ser muy sugerente y muy interesante ver cómo se las arreglaba la gente antes cuando tenían epidemias de peste, ¿no? Porque piensen que nosotros somos generaciones acostumbradas a que una pandemia o una epidemia entran casi dentro del rubro de lo excepcional, pero estamos hablando que eso forma parte de una historia muy, muy reciente. Digamos que no hace tanto tiempo la gente sabía que la posibilidad de que hubiera una epidemia o lo que llamaban una peste era relativamente probable y a lo largo de su vida probablemente les tocaba más de una. Entonces, bueno, a finales del siglo XVIII el reglamento que va a desenterrar Foucault y que va a utilizar como para contraponer la forma de poder que tenemos en el imaginario de la ciudad sitiada por la peste y la forma de poder que vamos a tener a través de la figura arquitectónica del panóptico, pues de algún modo inicia señalando precisamente las características de este reglamento donde se indicaba a las personas y a las autoridades cómo operar. Entonces lo primero que hacían era implementar una división espacial absolutamente estricta, tan estricta que aquel que la violentara o la violara era castigado con la muerte. O sea, una división espacial significaba encerrar a la ciudad entera. Ya vamos a ver quiénes podían andar por la calle, pero eran poca gente y era contado, ¿no? Entonces, en este sentido, de aquel que osara saltarse, digamos, la normatividad o la ley, lo que pesaba era de inmediato la pena de muerte. Lo que hacían era dividir a la ciudad por secciones y entonces digamos que cada sección estaba a cargo de una figura que era la del intendente y cada calle iba a estar a cargo de otra figura que era la del síndico. Entonces, cuando se encerraban, se obligaba en un determinado día que toda la ciudad se tenía que encerrar y el síndico, que era la persona de cada calle encargada de vigilar que todos estuvieran haciendo lo que se supone que tenían que hacer, era el que encerraba a todo el mundo desde el exterior. El síndico le daba la llave después al intendente estas llaves solo se volvían a restituir a sus dueños acabado, digamos, el episodio de peste, ¿no? Cada familia tenía un tiempo para hacer sus propias provisiones y también generaron como una especie de sistema con canales a través del cual proporcionaban a las casas el vino y el pan y también un sistema de poleas y cestas para darles pescado, carne, hierbas y otro tipo de cuestiones según las posibilidades pues de cada quien, ¿no? En las calles no se veía absolutamente a nadie, solamente circulaban los intendentes, que eran los encargados de las secciones, los síndicos, que eran los encargados de las calles, que además
a ti te tocaba ser síndico y no te podías negar porque digamos, si te negabas te mataban. O sea, era una cuestión toda manejada en términos estrictos de vida o muerte, ¿no? Circulaban los soldados, también los soldados de guardia y los llamados cuervos, que era la gente que se dedicaba a los oficios que se consideraban más abyectos, los que enterraban a los muertos, los que trabajaban con la basura, toda una gente a la que nadie, absolutamente nadie, consideraba imperativo salvar. Entonces a estos no importaba que se quedaran afuera y que se contagiaran, ¿no? La indicación, digamos, principal en la ciudad sitiada por la peste es la de no moverse. Cada cual tiene su lugar asignado. En su casa tiene el lugar de cuándo entrar y de cuándo va a poder salir. Y lo que se castigaba con la muerte era el movimiento, era moverte del lugar que te habían asignado. Eso estaba totalmente penalizado, ¿no? Entonces tenían todo un sistema de vigilancia, que sin embargo, como vamos a ver, es distinto al del panóptico. Tenían un sistema de vigilancia que suponía que todas las personas se tenían que comunicar con el síndico a través de la ventana y en este sentido el síndico tenía que estar continuamente reportando a los intendentes reportaban a los regidores y los regidores al alcalde acerca de las personas que estaban dentro de las casas, si tenían algún muerto, si habían sufrido algún percance de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era una vigilancia permanente. De hecho, al comienzo del encierro se los censaba a todos, conforme a su edad, a su sexo y a su condición. Y en este sentido se trataba de que la enfermedad y la muerte fueran atravesadas por las instancias de poder. Es decir, tu enfermedad y tu muerte particular y singular no eran tuyas, sino que estaban atravesadas por todo un sistema de vigilancia que involucraba a las instancias de poder. De hecho, 5 o 6 días después de iniciarse las cuarentenas o los encierros, lo que se hacía era purificar las casas, por ejemplo. Entonces se iba casa por casa, se sacaba a toda la gente, se tapaba todo, las ventanas, se tapaban con cera cualquier tipo de fuga que pudiera haber y se invitaba a que se quemaran perfumes. Entraban los perfumistas especializados, que eran como estos aromas o sustancias que supuestamente purificaban el ambiente, y estos eran, tenían que registrarse al entrar y al salir, y también los esculcaban a ver si no se habían llevado algo. Después de 4 horas volvían a meter a la gente dentro de sus casas y los sellaban ahora sí para todo el resto de la cuarentena, ¿no? Ese era uno de los dispositivos que hacían. Entonces, bueno, este reglamento del siglo XVIII en torno a cómo comportarse cuando en la ciudad aparece la peste le sirve a Foucault para explicar cómo funciona lo que él llama un dispositivo disciplinario. Esto quiere decir que ante la peste, la respuesta del poder es el orden, es establecer el orden. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se restablece el orden? Se restablece el orden en relación a la enfermedad que está asociada a la mezcla de los cuerpos. Entonces, el poder lo que hace es separar los cuerpos, meterlos a cada quien en su casa. De alguna manera también establece el orden al establecer, digamos, las fronteras entre lo que se considera el mal y lo que se considera el bien. El mal va a estar ligado a la transgresión o prohibición de todos estos principios y va a ser ligado a la pérdida de la vida. Entonces le da a la gente una directriz clara en este aspecto, ¿sí? Digamos que lo que hace entonces es, por así decirlo, prescribir a cada quien su lugar, su cuerpo y su muerte. Es decir, por ejemplo, los cuervos tienen prescrito un determinado cuerpo que no es de interés social y por lo tanto pueden ser abandonados a su suerte. Las demás personas, no, las demás personas tienen que ser protegidas y resguardadas aunque no quieran, y el poder se va a hacer cargo de eso. Entonces los fija quiénes son y qué deben de hacer y cómo se deben de comportar. Y en este sentido, digamos que este sueño político de la peste que vemos aparecer en el siglo XVIII es muy distinto a otros. Cuando pensamos en el Decamerón y en la Edad Media, en este encierro, que cuando acaece la peste en el siglo XIII, pues el Decamerón de Boccaccio nos cuenta cómo un grupo de nobles se encierra y se dedica a contarse historias. Entonces, bueno, vemos como una peste muy distinta también, ¿no? Que tiene como otras facetas. Incluso hay otras facetas del folclore medieval o demás, donde la peste también está asociada como a la transgresión
civilización, al ya, digamos, romper todas las barreras, porque pues finalmente se está en una situación límite, ¿no? Pero en este caso, en el siglo XVIII, no vemos aparecer nada de eso. El sueño político de la peste es un sueño disciplinario, y la idea es que el poder vaya penetrando, con estos reglamentos hasta la última hebra de cabello de cada ciudadano. Es decir, si bien están amenazados de muerte, la idea es que no haya que llegar a ese extremo, sino que el ciudadano solo se autodiscipline, que es un poco lo que va a ser, digamos, a suponer la culminación del poder disciplinar que vamos a ver aparecer en lo que es el panóptico de Bentham, ¿no? El panóptico de Bentham, entonces, es como el ejemplo. Ahorita les voy a leer la descripción. Sin embargo, lo que me interesa señalar es en esta distinción que hace Foucault entre cómo se había producido, digamos, la relación con las ciudades sitiadas por la peste en el siglo XVIII y cómo se produjeron en la Edad Media. Es importante hablar de un tipo de peste, entre comillas, la lepra. La lepra, que en la Edad Media tuvo un imaginario sumamente poderoso, ¿no? Sin embargo, la relación del poder con la lepra, del poder medieval, me estoy refiriendo, es muy distinta a la relación del poder que vamos a ver con la peste en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque con la lepra se presuponía que la comunidad era pura y que había que protegerla. Entonces lo que se hacía con los leprosos era tratar de encerrarlos, es decir, tratar de apartarlos de una sociedad que ellos contribuían a pudrir, siendo una sociedad sana, ¿no? Esa era como la lógica. Y la lógica que vamos a ver aparecer a partir de la ciudad de la peste del siglo XVIII y precisamente ver su culminación en el panóptico de Bentham es muy diferente. ¿Por qué? Porque de alguna manera no pretende, presumir una comunidad pura y simplemente que la operación de poder sea llevarse a los que pueden corromper esa comunidad pura, sino que pretende disciplinar a toda la población en su conjunto. Entonces es un poder mucho más disperso, por lo mismo mucho más difícil de detectar y por lo mismo mucho más fácil de naturalizar. Entonces esas son como las diferencias en el ejercicio del poder que va a ir rastreando Foucault. Hay que ver, sin embargo, que no son esquemas totalmente diferentes. Será en el siglo XIX cuando, por ejemplo, mucha de la población que se había, excluido porque se consideraba que corrompía a la población que era sana, por ejemplo, los locos, por ejemplo, toda la población que se consideraba desviada, lo que se hacía era encerrarla, pero encerrarla como en una especie de depósito, no había como ninguna finalidad de trabajar con ella. Sin embargo, en el siglo XIX empieza a haber esa finalidad de trabajar con ella para, digamos, disciplinarlos desde adentro, exactamente igual que a todos los ciudadanos, lo cual no significa para nada en absoluto que se acaben con los sistemas de exclusión y de discriminación, eso lo vamos a ver después, sino podríamos decir que se hacen muchísimo más sofisticados y quizá y por lo mismo muchísimo más difíciles de resistir, que esa es una de las preguntas de, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto en nuestras sociedades contemporáneas resistirnos al poder? Porque el poder nos ha infiltrado hasta el último átomo de nuestros cuerpos. Ya no necesitamos que alguien nos venga a coaccionar desde afuera, sino que nosotros nos hemos convertido en los verdugos de nosotros mismos en muchas ocasiones. Eso más adelante explicaré cómo fue, ¿sí? Pero bueno, en esta primera instancia entonces el modelo al que va a dar pie esta ciudad de la peste del siglo XVIII de Foucault va a ser el panóptico de Jeremy Bentham, y voy a leer un poco cómo se ve el panóptico, aunque el panóptico, como veremos, más que un edificio real, es una forma de representación del poder. Esto es lo que me interesa de cara a la clase de estética y política. Recuerden que hemos visto cómo se representa el poder. Piensen en lo que señalé anteriormente, cómo se representaba el poder, por ejemplo, el poder medieval a través de los cuerpos del rey. Cómo se representó el poder a través de una figura como la momia de Lenin o como el cuerpo de Lenin. Cómo se representa el poder ahora a través de una figura arquitectónica como es el panóptico de Bentham, y qué nos quiere decir esta, aproximación o esta figuración del poder. ¿Por qué se visualiza así y no de otra manera? ¿Qué es lo que hace al visualizarse de esta forma? Entonces, bueno, les voy a leer un poco la descripción que da Foucault
del panóptico de Bentham. Dice: conocido es su principio. En la periferia, una construcción en forma de anillo. En el centro, una torre. Esta con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen 2 ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra que da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la contraluz se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte el principio del calabozo, o más bien de sus 3 funciones. Las 3 funciones del calabozo eran encerrar, privar de luz y ocultar. El panóptico solo conserva la primera, encerrar. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad, dice Foucault, es una trampa. Esto me interesa porque hemos visto a lo largo del curso cómo invisibilizar puede ser también una cuestión que tiene que ver con la exclusión, con excluir. Pero también es interesante ver esto que nos está señalando Foucault. La visibilidad puede ser una trampa. Que las cosas estén demasiado visibles puede cegarnos. Y en este caso, la visibilidad es una trampa y veremos por qué. Porque realmente lo que hace no es acabar con los mecanismos de exclusión y de opresión, sino volverlos mucho más sofisticados. Esa es una cuestión que es necesario explorar. Entonces, bueno, en el panóptico digamos que estás siendo visto, o tienes la sensación, mejor dicho, de estar siendo visto continuamente por un vigilante, porque en tu campo de visión está la torre. Si quieren ver un ejemplo de panóptico, recuerden Lecumberri, por ejemplo, ¿sí? El modelo de construcción se inspiró, no es totalmente igual, pero se inspiró en el panóptico, digamos, de Bentham, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, tú estás en un lugar desde donde ves la torre y por lo tanto tienes la sensación de que estás siendo continuamente observado. Y al mismo tiempo estás solo, porque 2 muros te impiden entrar en contacto o en comunicación con tus compañeros, ¿sí? Entonces, es esa sensación de que eres visto, no ves, ¿sí? Lo cual es muy distinto. Te conviertes en objeto de información para otro, que es quien te está viendo, pero no en sujeto de comunicación con ese otro. Entonces, ese es todo el planteamiento, digamos, que subsiste detrás del panóptico y los efectos que va a tener en las subjetividades, ¿sí? Entonces, básicamente, el panóptico se presenta como una panacea. Es una panacea porque es un modelo de entender el poder, donde lo que se trata de evitar, por ejemplo, si estamos hablando de enfermedades, el contagio. Entonces, tienes que fomentar un modelo de poder que aísle a los cuerpos, que los tenga a distancia unos de otros y que tenga una vigilancia permanente. Si hablamos, por ejemplo, del modelo presidiario, tienes que evitar, por un lado, la evasión colectiva, o sea, ya que haga una fuga colectiva, o que de alguna manera haya como malas influencias recíprocas. Entonces lo que haces es aislar a los sujetos que estén vigilados permanentemente y que no tengan ningún contacto entre sí. Si hablas del modelo educativo, tienes que garantizar que los niños no copien, por ejemplo, y que no haya ruido, ni haya distracción, ni disipación. Entonces, en este sentido, este modelo también importa, ¿no? Entonces, lo que quiero ir es a que este modelo, además de ser efectivamente representado a través de este edificio que es el panóptico, no es solo este edificio que es el panóptico, se va a traducir en imaginarios sociales, en programas educativos, en políticas de salud pública, donde, aunque no tengas el modelo arquitectónico del panóptico per se, todas las premisas en las que están basadas esos modelos tienen que ver con esta vigilancia y este aislamiento. Y esta conciencia del sujeto de estar siendo sometido a escrutinio, a mirada, a examen. Entonces, eso va a aparecer
en múltiples lugares, en múltiples programas y de múltiples formas, pero el principio que lo sustenta está basado en el imaginario del panóptico, y eso es lo que me interesa que tengan claro, y por eso Foucault no titula su capítulo en Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, el panóptico, lo titula el panopticismo, haciendo referencia a todas estas coordenadas o principios que subyacían, digamos, a la lógica que había impuesto Bentham a su propio edificio, ¿sí? Bueno, entonces, en este sentido, el panóptico tiene como función inducir en la persona que esté ahí, ¿sí? O que haya ido a dar ahí, un estado consciente permanente de visibilidad, ¿sí? De alguna manera, tú sabes que estás siendo continuamente vigilado o vigilada, ¿sí? Es importante saber que este saber que tú tienes de estar siendo vigilado o vigilada se caracteriza por lo siguiente. Por un lado, es visible, es decir, estás siendo visiblemente vigilado porque ahí hay una torre y porque tú sabes, ves figuras pasar y porque tú sabes, pero realmente es inverificable, no te consta. Es decir, yo no sé si efectivamente me estás mirando tú ahorita, pero lo que sí sé es que en cualquier momento me puedes mirar. Y eso genera en mí pues toda una transformación en mi modo de relacionarme incluso conmigo misma, ¿sí? Ante la sensación de estar siendo vista o de poder serlo en manera continua, de manera permanente, ¿sí? Digamos que además el panóptico introduce una forma de poder que es una forma de poder anónima, porque en realidad es un mecanismo, en realidad es un funcionamiento automático del poder, donde de hecho los que están vigilando pueden vigilar tanto a las personas que tienen a su cargo como a los otros trabajadores, pero además ellos mismos pueden ser vigilados si llega, por ejemplo, un inspector. Entonces el poder no está concentrado en una figura o en una persona, el poder está muchísimo más disperso, se parece más bien a un mecanismo, a una maquinaria, que es un poco estas visiones del poder que vemos aparecer tan frecuentemente en los cuentos de Kafka, ¿no? De estas burocracias, de estas cuestiones que nos vuelven mucho más impotentes porque no sabes a quién dirigirte, porque es realmente como un mecanismo que puede ser enloquecedor, pero que estrictamente hablando no tiene jefe, porque siempre hay un jefe del jefe, ¿sí? Siempre hay alguien que puede ir y decir, bueno, ahora yo te voy a vigilar a ti cómo estás dirigiendo este penal, ahora yo, sociedad, voy a reclamar mi derecho de ver qué está pasando en este psiquiátrico, ahora yo voy... Entonces, es esta sensación de que lo que constituye el poder, más que personas, digamos, individualizadas, tiene que ver con funciones y tiene que ver más bien con una maquinaria que se reproduce continuamente a sí misma a través de la visibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido no importa tampoco por qué te están viendo, porque la gente puede estar mirándote desde con curiosidad, desde con malicia, desde por apetito de saber y de conocer ciertos procesos, desde por, digamos, maldad de quererte castigar. Puede haber múltiples motivos por los que la gente te está viendo, pero realmente no importan, porque lo que importa es que todos esos motivos que son heterogéneos en el sujeto recaen en una manera homogénea, porque lo único que siente el sujeto es esta exposición, esta indefensión ante el estar de manera continua siendo visto, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que es absolutamente importante. ¿Qué es lo que genera esta cuestión del estar siendo visto? Que espontáneamente los sujetos reproducen por sí mismos las coacciones o las obligaciones del poder. Es decir, que ya nadie te tiene que estar apretando el cuello para que hagas algo, sino que la sola sensación de que te están vigilando hace que tú alteres profundamente tu conducta y que te comportes de una manera. Y en ese sentido es un sistema bastante económico, porque ahorras como a toda la serie de intermediarios que te tendrían que estar apretando el cuello, ¿sí? Tú solito te lo aprietas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, como que pues por ahí va el asunto, ¿no? Digamos que los sujetos mismos se convierten ellos mismos en sus propios principios de sometimiento. Entonces, bueno, esto es con respecto a lo que estamos viendo de Foucault. Pero piensen, más adelante lo voy a volver a repetir, si tenemos algún tipo de relación de visibilidad ahorita sí, que también sea una relación de poder, aunque quizá no está localizada donde estamos acostumbrados a ver el poder. Estamos acostumbrados a ver el poder
en el Estado, estamos acostumbrados a ver el poder en, yo qué sé, en fuerzas económicas, pero a lo mejor el poder está en nuestras redes sociales, el poder está en todas esas cosas que dependen de un régimen de visibilidad que habría que caracterizar, y eso se los dejo de tarea, y que también tienen que ver con una estética de qué es, de cómo nos queremos ver, de qué es lo que se debe de presentar o no se debe de presentar, y que finalmente incidan en que una se convierta en el principio de sometimiento de una misma. Y en este sentido, estos poderes que vemos atravesar nuestras redes sociales o otras, la publicidad u otras cosas que se les puedan ocurrir a ustedes también, por supuesto que están articuladas con intereses políticos e intereses de mercado, pero lo que importa es la dificultad para zafarse de ellos, incluso aunque lo sepas. Porque esta forma insidiosa del poder de tatuarse hasta en tus células lo hace mucho más invasivo y lo hace mucho más difícil de ser sacudido, porque finalmente te van a decir, bueno, es que nadie te está obligando a nada, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para nada, pero realmente pues todo el sistema panóptico de Bentham, en el cual se basan los dispositivos por el cual los sujetos se disciplinan solitos a ellos mismos, está basado precisamente en eso, en lograr un poder tan eficaz y tan total que, uno, no sea necesario que nadie te ponga una pistola en la cabeza, ya te la pones tú, y dos, hay una sensación total de imposibilidad de escapar porque es un poder que, como veremos, se ramifica en toda la sociedad. Entonces, al ya no estar localizado, sino que lo puede ejercer cualquiera que mire, ¿sí? Pues de alguna manera eso impide la organización, por ejemplo, para acabar con un tipo de poder así, que si tuviéramos como un poder localizado sería mucho más sencillo. Impide al mismo tiempo que haya como la posibilidad de colectivamente buscar soluciones, porque digamos que el poder lo ejercemos todos contra todos, por así decirlo, ¿no? En distintas escalas o en distintos niveles, pero así es. Por eso es muy curioso que en nuestras sociedades, que siempre vemos como las más avanzadas con respecto a libertades o todas estas cosas, bueno, vistas desde esta óptica, son aquellas que hacen mucho más difícil o que imposibilitan mucho las acciones políticas. Por eso siempre estamos como atorados y decimos, bueno, ya no hay como salidas políticas, ya no hay como un imaginario fuera de esta fase del capitalismo que estamos viviendo, ya no hay como nada más, porque de alguna forma todo eso se nos ha metido hasta los huesos, ¿no? Y parece como muy complejo salir de ahí. Bueno, en este aspecto, sin embargo, lo que nos va a decir Foucault es que el panóptico tiene como puede ser visto como un jardín, ahorita les explico esto, y como un laboratorio. Jardín se refiere a un jardín botánico donde uno puede hacer una taxonomía. Es decir, esta individualización del poder donde está siendo visto, lo que hace es generar información sobre los cuerpos que producen, por ejemplo, estadísticas sobre tipos de cuerpos, sobre tipos de enfermedades que afectan a distintos cuerpos, tipos de delito que afectan a personas que viven en una parte de la ciudad y no a otra, o que proceden de una familia o no a otra. Entonces va generando casi como taxonomías, sistemas de clasificación de ciudadanos, que realmente pues nadie te va a decir mira, esto te hace un desgraciado, pero no hace falta. Es decir, el empezar a ser clasificado en ciertos rubros, como del lado de más susceptible de padecer ciertas enfermedades, más susceptible de cometer un delito, más susceptible, de alguna forma va creando mecanismos de exclusión, porque este sistema se basa en que no llegues a cometer un delito o a transgredir para tenerte perfectamente localizado y fichado. Entonces ya no sabemos si el sistema mismo es el que está produciendo el delito o la infracción, desde que al tener fichados a los individuos los casa con un estereotipo, los orilla a eso, y de alguna forma como que casi parece su destino, ¿no? Por así señalarlo. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones, el ver el panóptico como un jardín botánico cuyo principio es la taxonomía, o el verlo como un laboratorio, una máquina de hacer experiencias que nos puede enseñar cómo modificar el comportamiento. Y bueno, ya ahorita la gente tendría un poco más de pudor al pensar en plantear ciertos experimentos, aunque suele haber gente todavía con bastante poco pudor, ¿no? Pero en aquella época que este pudor todavía no
no era como lo imperante, pues surgía aquel que tenía estas ideas de hacer un modelo de educación donde aislaras a los niños y a unos les enseñabas que 2 más 2 no eran 4 y que la luna era de queso, y a otros sí les enseñabas que 2 más 2 eran 4 y que la luna era, bueno, pues y en ese sentido lo que hacías era esperar a que tuvieran 20 años, los sacabas a todos y veías qué pasaba. Que se había producido con respecto a la construcción de una persona en todo este proceso, ¿no? Entonces hay como una cuestión de ver qué tipo de experiencias, o sea, de análisis y de estudio de la propia subjetividad, que ahorita podríamos equiparar, salvando las distancias, a los estudios de mercado, ¿no? De qué hace que una persona le guste una cosa, qué hace que otra persona, cómo podemos hacer que a estas personas les guste esto, etcétera, etcétera. Ya llegó el gato. Bueno. En este sentido también el panóptico es un sistema de poder que, como les he dicho antes, ejerce control sobre sus propios mecanismos, porque, como les he dicho antes, el director puede estar viendo a los empleados y a los internos que tiene a su cargo, o a sus trabajadores, o a lo que sea que esté sometido, y al mismo tiempo el director puede ser vigilado también. Entonces es un poder que, por así decirlo, se reproduce a sí mismo y va puliendo cada vez más y de manera más perfecta cada uno de sus mecanismos. Entonces hay diferencias con respecto a la ciudad apestada y a lo que va a ser el panóptico de Bentham, ¿no? La ciudad apestada, recordemos que se basa bajo la premisa del que se mueve está muerto. No es el que se mueve, no sale en la foto, no es el PRI, ¿sí? Es el que se mueve está muerto. Es decir, aquel que se sale de su casa, aquel que desobedece una regla, aquel que no hace caso a lo que hemos prescrito durante la cuarentena, está muerto, es asesinado, ¿sí? En cambio, el poder disciplinar que vemos aparecer en el panóptico de Bentham no tiene esta característica de la muerte. De hecho, se trata más bien de la vida, de cómo ir puliendo la vida de los ciudadanos de modo que se ajusten a la finalidad misma del poder, que es reproducirse y aumentarse. Entonces, en este sentido, es generar sujetos que puedan lograr hacer eso, ¿sí? En este sentido, como les decía, el panóptico de Bentham es un diagrama de un mecanismo de poder, es un imaginario de un mecanismo de poder que, sin embargo, va a tener efectos materiales y bien reales, ¿no? Es la figura, digamos, representativa elegida, este edificio, como una tecnología política, ¿sí? Que es polivalente y de ahí está su fuerza, porque por un lado sí vigila, por otro lado perfecciona el ejercicio del poder, por otro lado tiene la idea de ir interviniendo para ir modelando a los ciudadanos antes de que conviertan algún tipo de falta, y por otra parte está programado como para obedecer a mecanismos automáticos de tal forma que no depende tanto de la persona que esté a cargo, sino de todo el engranaje y de toda la maquinaria. Por eso es un poder que es democráticamente controlado, porque no está a cargo de un soberano ni de un rey. Los directores cambian, las personas cambian, los que están en puestos de poder, pero la maquinaria sigue. Entonces este es el ejemplo de un poder democrático que nosotros podemos cuestionar. Es decir, cuando pensamos en la democracia como panacea y como remedio para toda exclusión, nosotros podemos pensar si eso es realmente así. Y si no, ciertas lecturas de la democracia por lo menos lo que han hecho es ramificar los mecanismos de exclusión y hacerlos tan sutiles que son muchísimo más difíciles de detectar, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que la ciudad apestada tenía como era una ciudad que se la jugaba entre la vida y la muerte, y esos eran sus propios términos. El panóptico no son estos los términos que le interesan, el panóptico de Bentham. Sus términos son aumentar la producción, la economía, crecer y multiplicar, ¿sí? Entonces es la posibilidad de ejercer un poder que crezca y se multiplique de manera continua. Y en este sentido, por lo tanto, no tiene nada que ver con un ejercicio de soberanía. Es decir, mientras que el poder en las sociedades anteriores descansa en el cuerpo soberano del rey, que es aquel que tiene el poder de ejercer la vida y la muerte sobre todos sus individuos, ¿sí? En el caso del poder disciplinario, según Foucault, el poder ya no está en el cuerpo del rey, sino en toda esta maquinaria que se dispersa
en múltiples cuerpos que van cambiando. Lo que no cambia es la maquinaria. Estos cuerpos puede ser de pronto el señor González, que es el jefe de la fábrica, luego el señor Gutiérrez, luego el señor... Pero lo que sigue de alguna manera incólume es esta maquinaria, ¿sí? Entonces, hablamos de maneras distintas de entender el control o la disciplina. Las dos, como hemos visto desde el inicio, son sociedades disciplinarias. La de la ciudad de la peste, que obliga a que los sujetos se recluyan y capten todas las órdenes que se les están dando y no se muevan del lugar, y la de el panóptico de Bentham, ¿sí? Que de alguna forma lo que trata de hacer es que el sujeto se convierta en aquel que se disciplina fuertemente a sí mismo. Sin embargo, son distintas. En una, el disciplinamiento tiene que ver con el bloqueo, con el cierre, con el cerrarse, que es el de la ciudad apestada, el de cerrar la ciudad, replegarla sobre sí misma, ¿sí? Para poder garantizar su supervivencia. En la otra tiene que ver con un control o una disciplina, que es una disciplina mecanismo, es una disciplina mecánica que lo que va a hacer es operar en todos los niveles cotidianos de la vida de los individuos. En situaciones, no hace falta llegar a una situación drástica, en situaciones de normalidad, entre comillas, ¿sí? Esto, de alguna forma, supone algunas características que es importante señalar con respecto a cómo opera o a cómo funciona este mecanismo. La primera de ellas es que se produce lo que Foucault llama una inversión funcional de las disciplinas. Esta inversión funcional de las disciplinas quiere decir que antes las disciplinas tenían un papel negativo, ¿sí? El papel era, por ejemplo, contener la rebelión, contener a las masas desorganizadas, contener a la población fuera de control. Y ahora lo que se hace, o lo que hace el panóptico de Bentham con la disciplina, es ver su papel positivo. La disciplina se usa para hacer más útiles a los individuos, a las personas, más útiles al ejercicio del poder. Entonces, en lugar de funcionar de manera, digamos, de someter, hace un sometimiento tan sutil que tú no te das cuenta de que estás siendo sometido. Empiezas de alguna forma a someterte a ti mismo laboralmente, etcétera, etcétera, pensando que tú estás trabajando para ti, pero en realidad no estás trabajando para ti, estás trabajando para sostener todo un orden al cual tú estás colaborando voluntariamente sin ver dónde te deja todo eso y la trampa que puede suponer. Esto es lo que se refiere con la inversión funcional de las disciplinas. El otro aspecto importante que trata es lo que él llama el enjambramiento de mecanismos disciplinarios. Es una palabra muy rara la que eligieron aquí para traducir, pero de alguna manera a lo que se refiere es a que los mecanismos disciplinarios ya no están encerrados en un determinado poder. O sea, no son parte de un poder judicial, no son parte de un poder educativo, sino que son técnicas que son aplicadas de manera flexible en múltiples contextos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la escuela no se basa ya en una cuestión que se agota en las aulas, sino que se empieza a vigilar. Las técnicas de vigilancia del aula se adaptan y se trasladan a la familia del niño. Entonces eso implica un mayor control de todo el entorno y de ese niño, y así se va expandiendo por toda la sociedad, ¿sí? Cada una de las tecnologías. Las tecnologías no se quedan en un solo ámbito de aplicación, son flexibles y se van, digamos, acrecentando e incrementando su campo de acción, ¿sí? De tal modo que, pues como les digo, la preocupación ya no es por el niño, sino por la familia del niño, luego puede ser por el entorno del niño, por la colonia del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como que tiene que ver con estos mecanismos de ir incrementando pues las redes de poder y de control, ¿sí? Y la otra cuestión tiene que ver con la nacionalización, por ejemplo, de los mecanismos de disciplina que empieza a aparecer a partir del siglo XVIII, que tiene que ver con la transformación de los cuerpos de policía como algo donde tienen que estar, digamos, por así decirlo, siendo invisibles a la población y vigilándolo todo. Y para eso lo que hacen es tejer redes de complicidad con ciertas capas de población, lo que se llaman los soplones, ¿no? Los soplones de toda la vida. Entonces, en ese sentido, la sociedad misma, sí, tienen policía, pero la policía trabaja con ayuda de la sociedad misma para vigilarse a sí misma. Entonces son todos estos mecanismos de poder que se van descentralizando y se van expandiendo por todo el cuerpo social, son los que van a caracterizar a la sociedad panóptica de Bentham. Bueno, voy a leer algunas citas de lo que dice Foucault que me parece que son claves
y que quiero que reflexionen acerca de ellas, ¿no? La primera es la siguiente: la disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas. Es una física o una anatomía del poder, una tecnología. Puede ser asumida ya sea por instituciones especializadas, las penitenciarías o las casas de corrección del siglo XIX, ya sea por instituciones que la utilizan como instrumento esencial para un fin determinado, las casas de educación, los hospitales, ya sea por instancias preexistentes que encuentran en ella el medio de reforzar o de reorganizar sus mecanismos internos de poder. Será preciso demostrar un día cómo las relaciones intrafamiliares, especialmente la célula padres-hijos, se han disciplinado, absorbiendo desde la época clásica esquemas externos, escolares, militares y después médicos, psiquiátricos, psicológicos, que han hecho de la familia el lugar de emergencia privilegiada para la cuestión disciplinaria de lo anormal y de lo normal. Es decir, la familia para Foucault es vista como un locus, un lugar especialmente privilegiado para ver cómo, digamos, el modelo panóptico disciplinar ha calado, y por lo tanto es el primer lugar donde se clasifica a alguien como normal o como anormal, tu propia familia. Y lo hacen porque están imbuidos y atravesados por estos discursos médicos, psicológicos, jurídicos, de lo que una persona debe o no debe ser con base en un modelo político de ciudadanía que implica un poder, una determinada visión del poder, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, esa es una de las citas que me parece importante. La otra es la siguiente, y esta es muy importante de cara a la clase. La antigüedad había sido una civilización del espectáculo, hacer accesible a una multitud de hombres la inspección de un pequeño número de objetos. A este problema respondía la arquitectura de los templos, de los teatros y de los circos. Repito, hacer accesible a una multitud de hombres un pequeño número de objetos, ¿sí? Y esta es, dice Foucault, la civilización del espectáculo de la antigüedad. Y esto es lo que sucedía en los templos, los teatros y los circos. Con el espectáculo predominaban la vida pública, la intensidad de las fiestas, la proximidad sensual. En estos rituales en los que corría la sangre, la sociedad recobraba vigor y formaba por un instante un gran cuerpo único. La edad moderna plantea el problema inverso: procurar a un pequeño número o incluso a uno solo la visión instantánea de una gran multitud. En una sociedad donde los elementos principales no son ya la comunidad y la vida pública, sino los individuos privados de una parte y el Estado de la otra, las relaciones no pueden regularse sino en una forma exactamente inversa a la del espectáculo de la antigüedad. Al tiempo moderno, a la influencia siempre creciente del Estado, a su intervención cada día más profunda en todos los detalles y todas las relaciones de la vida social, le estaba reservado aumentar y perfeccionar sus garantías, utilizando y dirigiendo hacia ese gran fin la construcción y distribución de edificios destinados a vigilar al mismo tiempo a una gran multitud de hombres. Nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino la de la vigilancia. Bajo la superficie de las imágenes se llega a los cuerpos en profundidad. Detrás de la gran abstracción del cambio se persigue el adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas útiles. Los circuitos de la comunicación son los soportes de una acumulación y de una centralización del saber. El juego de los signos define los anclajes del poder. Me interesa que piensen en esta diferencia que hace Foucault entre la antigüedad como sociedad del espectáculo a través de, piensen en los rituales de la tragedia, por ejemplo, y de esta unión a través de mostrar precisamente la tragedia, lo que estaba aconteciendo, si pensamos en Aristóteles y en el teatro griego, y pensar en la sociedad moderna, según lo que él retrata, como una sociedad que ya no tiene como meta la unión de la sociedad en este sentido, viendo algo que era singular, es decir, que de alguna forma contenía como un carácter de especialidad, era algo especial, era algo que aunque volviera a repetirse la misma tragedia, no volviera a repetirse igual porque, pues bueno, ya saben ustedes cómo estaba
toda la cuestión de la tragedia con los coros, los músicos, los actores. Entonces siempre había diferencias a la hora de volver a ver una tragedia, ¿no? Y todo este aspecto que tenía para los griegos, ¿no? Y la importancia política que realmente tenía. Entonces, básicamente lo que nos dice Foucault es que nuestra sociedad, si entendemos una sociedad del espectáculo como la sociedad griega, nuestra sociedad no puede ser una sociedad del espectáculo, porque es una sociedad de la vigilancia, donde toda la visibilidad no está orillada a la comunión social, sino que está orillada hacia el disciplinamiento individual. A yo, y qué tengo que hacer yo para que se me acepte, y cómo me tengo que ver yo para que piense que yo soy lo suficientemente buena, y qué tengo que hacer yo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuestra sociedad, dice él, no es la del espectáculo, sino la del disciplinamiento a través de las imágenes. Y ese es un tema también para estética y política. ¿Qué piensan ustedes de esto? Esa sería como mi pregunta, ¿sí? Bien, finalmente hay que señalar que Foucault señala valga la redundancia, señala dos aspectos importantes en torno a las disciplinas. Acuérdense que lo que estamos viendo es el panóptico como un mecanismo disciplinar, de disciplina, ¿sí? Entonces él dice, de manera global puede decirse que las disciplinas son unas técnicas para garantizar la ordenación de las multiplicidades humanas, ¿sí? Y en este sentido responden a tres criterios. Hacer el ejercicio del poder lo menos costoso posible económicamente por el escaso gasto que acarrea, porque piensen que pues ya no necesitas eso, que alguien esté ejerciendo el poder coercitivo sobre una persona, forzándola físicamente, sino que ahora solitos los sujetos se fuerzan a ellos mismos sin que tenga que intervenir nadie más. Entonces eso es mucho más económico. La segunda característica es hacer el ejercicio del poder lo menos costoso posible en términos no solo económicos, sino políticamente por su discreción y por su poca exteriorización y su relativa invisibilidad. Porque aunque está todo a la vista, que es muy interesante esto, todo está a la vista, es decir, piensen en el panóptico de Bentham, donde todo el mundo está viendo todo. Al estar todo a la vista, precisamente, esa visibilidad tan total nos impide distinguir. Es como cuando tienes demasiada luz y entonces no puedes distinguir bien las cosas. Entonces esa visibilidad tan total nos impide distinguir qué mecanismos de poder nos están sometiendo. Pensamos que todo eso es lo normal. Pensamos que así es la vida, que así funciona. Entonces, en este sentido, es el poder menos costoso en términos políticos, porque pasa un poco con lo que veíamos de la frase de Benjamin de cómo la gente puede aplaudir porque está gozando estéticamente el espectáculo de su propia destrucción. Foucault diría que no es un espectáculo. Foucault diría, bueno, cómo estamos gozando la vigilancia de nosotros mismos sin saber que eso supone nuestra propia destrucción, ¿no? Y digamos que la tercera cuestión es hacer que los efectos de este poder social alcancen su máximo de intensidad y se extiendan lo más posible. Entonces, en este sentido, es un poder que tiene que ser, aceptado en lo más íntimo, en tu propia intimidad, en tu vida sexual, familiar, afectiva, amorosa. Tiene que estar incrustada esta idea del poder, ¿sí? Y esa es como una de las cuestiones que me parece como más interesante al respecto, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante al respecto y que señala también Foucault es, por así decirlo, que tiene que ver con esta visibilidad que les decía que nos impide ver. Dice Foucault, la modalidad panóptica del poder, al nivel elemental técnico y humildemente físico en que se sitúa, no está bajo la dependencia inmediata de las grandes estructuras jurídico-políticas de la sociedad, sin embargo, no es absolutamente independiente de ellas. Esto es muy interesante, empezando por el lenguaje que usa Foucault. Cuando se refiere al poder panóptico como técnico y humildemente físico, quiere decir que frente a la espectacularidad del poder soberano, con esta simbología tan poderosa del rey, todo esto son técnicas que parecen mucho más humildes, mucho más sencillas, mucho más inofensivas y sin embargo, pues son terriblemente eficaces, ¿no? Y tiene que ver con que no asociamos las técnicas
a las estructuras jurídicas de la sociedad. O sea, tú piensas que lo que pasa en la educación en tu casa no tiene nada que ver con lo que está pasando con el parlamento, lo que está pasando con la forma de constitución del poder político, que son cosas total y absolutamente alejadas. Y lo que dice Foucault es que esa es como una impresión. Efectivamente, no son totalmente dependientes, pero no son totalmente independientes. Todas forman parte de un mismo continuo de poder y cada una está operando en un nivel. Entonces, por ejemplo, nos dice Foucault, nos dice, la burguesía, que es la clase políticamente dominante a partir del siglo XVIII, se ha puesto a cubierto tras de la instalación de un marco jurídico explícito, codificado, formalmente igualitario, y subrayo lo de formalmente, porque en términos formales quiere decir que, bueno, teóricamente igualitario, pero en términos reales, pues sabemos que no. ¿Sí? Formalmente igualitario, dice él, ¿sí? Y a través de la organización de un régimen de tipo parlamentario y representativo. Pero el desarrollo y la generalización de los dispositivos disciplinarios han constituido la vertiente oscura de estos procesos. Entonces, dice él, bajo un sistema de derechos en principio igualitarios, lo que hacen todas estas técnicas y mecanismos de disciplinación subjetiva es mecanismos que son cotidianos, que son físicos, que operan en tu casa, no en tus relaciones, no en un ámbito reconocido como una cámara o algo así políticamente establecido, pero que sin embargo está en un continuo con esta, porque tiene la misma finalidad de un poder que se quiere perpetuar y expandir a sí mismo. Dice, bajo esta apariencia de un sistema formal de derechos, estas técnicas y tecnologías de mecanismos panópticos, del panopticismo de Bentham, lo que ha introducido son sistemas de micropoder, esencialmente no igualitarios y disimétricos, que están en la base, digamos, de todos estos sistemas que dicen ser tan representativos, tan democráticos y tan igualitarios, ¿sí? Entonces, en este sentido, una de las cosas que me parece más interesante de lo que señala Foucault a este respecto es que él no dice que haya desaparecido, por ejemplo, del todo. Mucha gente lo lee así, pero realmente la cita que él hace en su texto, o sea, cuando él está hablando de esto, él dice, yo no digo que otras formas de poder hayan desaparecido. Por ejemplo, la soberanía. Pensemos en la soberanía del Estado. Lo que digo es que se han visto infiltradas por las técnicas de poder disciplinario, lo cual entonces hace que la soberanía ya no sea solo la del Estado, sino que los individuos están haciendo determinadas cosas para favorecer el poder y para someterse a ellos mismos como ciudadanos sin tener la bota del Estado necesariamente encima de la cabeza. Entonces, se ha vuelto mucho más difícil cualquier posibilidad de disidencia, sobre todo porque este aspecto del poder panóptico, la diferencia que tiene con el poder del Estado es que es invisibilizado. Invisibilizado, como digo, en su misma visibilidad, en que pensamos que las técnicas pedagógicas, las técnicas psicológicas, las técnicas de reeducación no tienen nada que ver con el poder y están a la luz del día ahí, lo que yo hago en las redes sociales, todas esas cosas. Y sin embargo, sí tienen mucho que ver con el poder, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería un poco, a grandes rasgos, es una lectura muy rica, que hay que problematizar muchísimo más. No puedo problematizar ahorita los puntos de desacuerdo que habría o que se podrían tener con Foucault, pero lo que me interesa ahorita es que capten la idea fundamental y que piensen ustedes en torno a ella. Yo creo que da muchas pistas y muchas sugerencias si alguien se anima a querer trabajar por ahí. Nos vemos pronto, cuídense mucho.